Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un invitado muy especial en este ciclo de los jueves. Se trata del maestro Guillermo Córdoba Tello. Y decidimos abrir nuestro ciclo de septiembre con una plática sobre la región huasteca y un sitio como Tantoc. ¿Por qué es tan especial esta plática para iniciar el ciclo? Porque Tantoc no se encuentra en el estado de Veracruz, se encuentra en San Luis Potosí. Pero aún así es muy importante, es un sitio de la Huasteca. Y debemos desprendernos un poquito de estas geografías contemporáneas políticas y pensar que en la época precolombina tal vez no existían o eran de otra manera. Entonces, Tantoc es un sitio súper importante para la región de la Huasteca, que también el estado de Veracruz comprende una gran parte de ella. Y pues hoy tenemos al especialista en este sitio. Como ya lo mencioné, es el maestro Guillermo Córdoba. Él es licenciado y maestro en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor de la Dirección de Arqueología del INAH desde 1991. Ha participado en múltiples investigaciones arqueológicas en los estados de Jalisco, Morelos, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí. También ha sido profesor tanto en licenciatura como en posgrado en distintas disciplinas antropológicas, como en la ENA, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y la ENA del Norte de México, entre otras universidades. Y actualmente dirige el proyecto arqueológico Valle del Río Suchil, Zacatecas y Durango, y es miembro del equipo que investiga y conserva la zona arqueológica de Tantoc en San Luis Potosí. Hola Guillermo, qué gusto tenerte hoy con nosotros en esta sección, jueves de Hablemos de Arqueología, dentro de Casas de Cultura del Instituto Veracruzano de la Cultura. Buenas tardes, Erika. El agradecido soy yo por darme la oportunidad de compartir los trabajos que hemos venido realizando en los últimos 12 años del proyecto de investigación que realizamos en Tantoc. Y pues para mí es una gran oportunidad de dar a conocer a tu público estos resultados. Muchas gracias, Guillermo. Pues a mí me gustaría que comenzáramos, si me pudieras hablar un poco de la Huasteca, contextualizarnos en esta área. Sí, con todo gusto. Es una región interesantísima para la arqueología mexicana. Es una región que, a comparación de otras regiones como el área maya o el altiplano central o la región de los valles de Oaxaca, no ha sido tan estudiada o no se han realizado tantas investigaciones arqueológicas como en aquellas otras regiones. Creo que en los años 80 hasta la fecha el Instituto Nacional de Antropología ha hecho esfuerzos desde aquellas épocas con la iniciativa privada, particularmente el Fomento Cultural Banamex y el gobierno del estado de San Luis Potosí, han hecho esfuerzos para que desde los años 80, en un primer intento con Dávila, con Patricio Dávila, que en los años 80 se estuvo tratando de abrir al público ese sitio, pero primero hay que investigarlo para poder abrirlo. Y estuve en una primera etapa en los años 80 investigando con ese financiamiento varios años. Y también él publicó algunos artículos y algunas tesis de sus asistentes dieron a conocer con mayor detalle Tantoc, y ahí ya se veía una mayor complejidad. Empezaron a verse hipótesis como aquella de la vieja hipótesis de Econ. ¿Qué relación tenía aquellas sociedades antiguas del sureste norteamericano, de la región de Mississippi, con por ejemplo, la región de la Huasteca Potosina, particularmente Tantoc, porque hay algunas relaciones en su arquitectura, sobre todo en su forma de construir sus edificios y sus monumentos, sus templos. Entonces, así es como ha venido creciendo hasta que en 2001
Se hizo más formal el apoyo económico, se compraron los terrenos, el gobierno del estado compró los terrenos, se los dio en comodato a Lina, ya se hizo más formal el planteamiento de abrir la zona arqueológica al público, y de 2001 a 2008 estuvo Aúja tratando de llevar este esfuerzo a cabo. Lo que hizo básicamente fue liberar las estructuras, es decir, quitarle toda la hierba de encima, liberar y definir más o menos los monumentos y la arquitectura, consolidar los muros, darle un trabajo de mantenimiento, y en la excavación de esto encontró el monumento 32 y otras esculturas muy famosas. Hubo muchos hallazgos en este periodo. Se abrió la zona arqueológica al público y en 2005, y en 2007 las autoridades arqueológicas y del instituto decidieron darle un giro a este proyecto porque se dieron cuenta que se necesitaba hacer investigación profunda sobre el desarrollo de la historia de Tamtoc para acompañar estos grandes hallazgos que se habían realizado en este periodo. Entonces, por eso a la maestra Estela Martínez Mora y a mí de la Dirección de Estudios Arqueológicos nos pidieron hacer un diagnóstico y un proyecto de investigación para la zona arqueológica de Tamtoc, y ahí empezamos a retomar las dudas del pasado, ¿no? La arqueología es una disciplina muy interesante que a mucha gente le llama la atención porque es una ciencia que ayuda a responder ayuda a responder preguntas que cualquier humano desde siempre se ha hecho. No sabemos, los arqueólogos, que desde que el humano es humano, siempre se pregunta cosas. Todo su entorno, qué pasa con la lluvia, qué pasa con el trueno, qué pasa con los animales que caza y con los que se alimenta, de dónde vienen, por qué de las cosas. Todos los humanos nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. La arqueología ayuda a contestar esas preguntas que los humanos se han hecho toda la vida y todos los humanos nos hacemos. Entonces, por eso la arqueología es muy importante para poder contestar estas preguntas en el lugar donde vivimos o el lugar el que nos interesa conocer. Y ese fue, pues, las primeras preguntas elementales que hicimos en nuestro proyecto, ¿no? ¿Cuáles eran las dudas que aún no habían sido resueltas o habían sido parcialmente resueltas para empezar a entender cuál era el desarrollo histórico de Tamtoc? Entonces, así es, este es el monumento 32, uno de los hallazgos que les decía que Aúja encontró. Bueno, cuando nosotros llegamos, y este era uno de los problemas de conservación, vean, estos son perfiles arqueológicos. Aquí él excavó esta zona para para liberar este monumento, pero aquí hay una pirámide, es un templo, un pequeño templo. Aquí tiene su escalinata, ya estaba muy destruido. Y aquí, cuando esta piedra, este monumento estaba caído, porque así lo encontraron, todo esto estaba relleno, cubierto de tierra, y de aquí de la escalinata iniciaba un andador elevado, una pequeña banqueta elevada que viene por aquí. Este es nuestro equipo de estudiantes e investigadores, colaboradores, antropólogos, físicos y arqueólogos, porque en esta zona hay una zona muy interesante que vamos a ver más adelante. Es una zona de enterramientos humanos muy interesante y muy particular. Y aquí este andador se sigue hacia arriba, y más adelante, cuando expliquemos esta etapa de Tamtoc, a la que corresponde arriba, la más elevada, la que estaba en la superficie, esa es la última etapa de Tamtoc. El monumento 32 estaba abajo, cubierto por esta última etapa. Quiere decir que correspondía a una etapa anterior. Nosotros lo asumimos como en la época clásica. Y abajo de esta piedra, abajo del monumento, que es enorme esta roca, abajo hay un manantial que fue recubierto como una caja de agua, de donde salen canales de distribución del agua que nace de ahí hacia otros sectores de la ciudad. Y en esa caja de agua encontramos, encontramos evidencia de la etapa más temprana o de las etapas más tempranas de Tamtoc. Es decir, este lugar que está aquí
tiene cuando menos 3 etapas de ocupación, la que corresponde a este templo con el andador elevado que venía aquí y que sube a una plaza que vamos a ver al final. Después viene la época clásica que corresponde a este monumento, que también vamos a ver algo de la época clásica relacionada con este monumento, que está aquí arriba, unas investigaciones que hicimos, y abajo están las etapas más tempranas todavía. Entonces, en este pequeño lugar vemos cuando menos 3 periodos importantes para Tamtoc. Y particularmente este lugar lo voy a utilizar para ir platicando la historia general de Tamtoc, porque es donde nos hemos concentrado más en la investigación. Entonces decíamos, el proyecto pues tenía este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuál era el origen de la población? ¿Cuál fue el territorio que ocuparon? Cuando vemos cuál es el territorio que ocuparon, es porque vemos en el sitio, lo caminamos y encontramos en la región distintos tipos de asentamientos y los tenemos que describir y estudiar desde la superficie y si tenemos suerte los regresamos a excavar. ¿Dónde están ubicados esos sitios? Es muy importante porque eso tiene que ver con la localización de yacimientos y el aprovechamiento del entorno físico. Más adelante vamos a detenernos un poco con el entorno físico porque es muy importante. Otra pregunta es, pues no solo cuáles fueron los primeros grupos y de dónde vinieron, sino cómo fueron desarrollándose, cómo, si tuvieron un desarrollo gradual, paulatino, fueron creciendo, o si tuvieron altibajos, algunas épocas de crisis donde la población se disminuyó, etcétera. Esos estudios los tenemos que hacer los arqueólogos. Y después, la parte final, las instituciones políticas, religiosas y económicas, esto tiene que ver con el aprovechamiento de los grupos humanos sobre su entorno físico amerita o requiere de organizarse. Son tareas grupales y se requiere de organización, se requiere de administración y se requiere también de explicaciones de por qué se hacen ciertas cosas. ¿Por qué un grupo enorme de personas fue a la sierra de Tanchip a 50 kilómetros de distancia por un bloque que pesa como 40 toneladas? Fue transportado por el río y luego un artesano especializado hizo esa enorme y magnífica obra del Monumento 32. Se tiene que explicar por qué tanto esfuerzo humano, por qué tanta energía invertida en un monumento como esos. Es que ese cae en la parte de las explicaciones religiosas que cada comunidad, que cada grupo humano tiene, ideas religiosas sobre su entorno. También la parte económica es la eficiencia con la que aprovechan ese territorio, la tecnología, el conocimiento del territorio, la tecnología que usan, su transformación, etcétera. Y la parte política es todos esos sectores en los que se divide la asociación, la sociedad, los que van por la materia prima a la sierra, los que la transportan, los que la esculpen, los que la montan, los que hacen la ceremonia de inauguración, los que hacen la ceremonia que seguramente ahí se llevaban al pie de ese monumento, son distintos especialistas y tienen distintos intereses. Y estos distintos intereses y necesidades tienen que ser resueltos de manera pacífica para que una sociedad progrese, para que una sociedad viva bien. Ahí es donde entra la política. La organización política es sumamente importante, porque sin la política adecuada, las sociedades no progresan, se detienen y pueden desaparecer por errores políticos, también por errores religiosos o por problemas económicos, ¿no? Entonces, pero estas tres, digamos, dimensiones del comportamiento humano siempre están íntimamente relacionadas y los arqueólogos las dividimos más o menos para poder estudiarlas y después para poderlas explicar, ¿no? Entonces, eso es más o menos como nosotros llegamos a la región de Tamtoc para poder explicar, para poder abordar la investigación de esta región y de la ciudad de Tamtoc. Bien, entonces, el INAH, como ustedes saben, es una institución que por ley está encargada de investigar, conservar, difundir
y generar nuevas generaciones de investigadores en el terreno de la arqueología, la antropología y la historia. Es una institución nacional que tiene una enorme responsabilidad por hacer todo esto con el patrimonio riquísimo. Donde quiera que nos paremos hay patrimonio arqueológico, histórico y etnográfico, etcétera. O sea, es impresionante el tamaño del reto que tiene el instituto. Y bien, una de esas funciones que tiene el instituto es investigar y proteger las zonas arqueológicas, sí, pero sobre todo dar a conocer lo que en esas zonas arqueológicas ocurrió en el pasado. Y cuando excavamos esta parte para hacer el techo y darle conservación al sitio, aquí se acumulaba el agua. Vean, aquí hay una mancha. En la primera foto que les enseñé, cuando nosotros llegamos, el agua llegaba aquí. Entonces, todo esto se acumulaba. Entonces, lo que hace mucho calor, llega a haber hasta 45, 50 grados de temperatura y pues imagínense absorbiendo la piedra arenisca, que es muy porosa, absorbiendo la humedad, pues, todo se evaporaba, las sales brotaban por toda la piel de la piedra y eso era un problema de conservación. Entonces, los especialistas dicen que para evitar ese tipo de problemas hay que quitar la humedad y protegerlo de la intemperie. Es decir, desasolvamos una laguna donde va a dar este canal. Tuvimos que desasolvar y remover toneladas de tierra y vegetación para que recuperar el sistema hidráulico antiguo que funcionara. Y aunque no se puede recuperar del todo, porque es imposible, realmente tendríamos que recuperar los niveles anteriores, ahora nos es más fácil sacar el agua y ya nos inunda con una bomba muy pequeña que ni ruido hace y ya mantenemos el nivel. No le llega la humedad al monumento. Y esto, que era una preocupación de Lina de conservación, lo logramos de esta manera, pero lo que nos llama más la atención a los arqueólogos es la historia de todo esto. ¿Qué ocurrió de este estrato al estrato que son varios metros abajo, 3 o 4 metros hacia abajo, donde se encontraron algunas evidencias muy interesantes? Necesitábamos conocer este historial. Entonces hicimos todo un proyecto particular dentro del proyecto general de Tamtoc para esta zona. Y con esa zona voy a explicar más o menos la historia de Tamtoc, ¿no? En la teoría arqueológica que explica cómo se desarrollaron las sociedades urbanas, decíamos que pues primero son grupos, debe haber una cierta población en un territorio que garantice el sustento, los alimentos, el agua, las condiciones sean propicias para la vida humana, por supuesto, pero esto es en un primer momento. Después, cuando les digo que la producción agrícola es un poco mayor, excedente y la población sigue creciendo y creciendo y la producción también se vuelve más productiva, la producción se vuelve más, hay mejores excedentes, empiezan a surgir los especialistas, estos que les decía que diseñan las ciudades, observan el movimiento del sol, de los astros, del cielo y generan los calendarios, etcétera. Pues entre ellos existen los artesanos, los escultores. Esta bonita pieza, no sabemos exactamente cuál es su época, pero el lugar donde se encontró es dentro de esa caja de agua, en el fondo. La partieron esta escultura, cuando fue utilizada, se desmanteló, la partieron ritualmente, la depositaron en ese ojo de agua que está recubierto por lajas de arenisca, y algunos de los fragmentos, los que no encontramos, algunos fueron encontrados fuera de la caja de agua, en otros lugares distantes. Es una práctica ritual común en las épocas prehispánicas, cuando el fin de un periodo, el fin de un edificio, el fin de una época, se suelen quemar los templos, se suelen partir las esculturas y depositarlos en el territorio sagrado, o incluso si es una invasión también, pues son destruidas los dioses o las referencias culturales del grupo dominado. Esta parece ser una ofrenda muy importante y está asociado en esa caja de agua a piedra. Esta es la calcita. La calcita viene de la Sierra de Tanchipa, además de la arenisca, la piedra con la que se hacen las esculturas.
Y este tipo de joyales, este tipo de cuentas dan la impresión de que se trata de chalchihuite, la piedra preciosa, la piedra azul verde. En la localidad, la gama de colores de la calcita, aquí falta un tono azul, también hay un tono azul, pero vean los tonos de la piedra. Generalmente estas piedras en época prehispánica tenían mucho valor simbólico y sobre todo el azul verde era considerado como el chalchihuite. Y vemos en la cerámica y en muchas representaciones de códices y de cerámica huasteca estos adornos de las gentes de élite, de las personas importantes, se adornaban mucho con este tipo de cuentas. Hay una enorme producción de esto, pero tiene una simbología muy interesante en ese contexto de la caja, ¿no? Que acompañaba a la Venus, o así se le dio cuando fue encontrado el nombre, cuando fue encontrada esta pieza se le dio el nombre de la Venus de Tamtoc, pero nosotros le llamamos la mujer escarificada porque el término Venus proviene pues, de la cultura helénica, porque no tiene brazos, ¿no? La más famosa es la Venus de Milo, pero más bien la mujer escarificada no tiene brazos, pero por otras circunstancias, pero lo que caracteriza a esa pieza es que es bellísima, es un trabajo de una obra maestra impresionante. Es decir, quien la hizo es un gran artista, un especialista de tiempo completo que tuvo mucha experiencia para hacerlo, que conocía de la anatomía humana y de las características de la piedra y las herramientas para trabajarla, pero también tenía las ideas de su grupo, y las ideas de su grupo es esas escarificaciones, esas marcas en el cuerpo, son marcas que sabemos que solo se hacía gente de la élite, gente que era muy importante en el grupo social al que corresponden. Entonces, estamos hablando de una mujer muy importante, joven, parece ser que acababa de dar a luz porque tiene unas marcas como de las recién preñadas, tiene un detalle fabuloso esa pieza. Entonces, parece ser que se está tratando de la fertilidad. Es una mujer joven, con marcas de que acaba de parir, aparentemente. Estas piedras, que el agua es la vida, el agua es con lo que se da el maíz y el maíz es el alimento, es la vida, el agua siempre es asociado a la vida. Entonces parece ser que es un contexto de ritual sobre la vida y agradecimiento al agua, pues porque pues, de ahí surge todo, la posibilidad de existir, ¿no? Esa es lo que yo le llamo como la primera etapa de Tamtoc o embrionaria, es donde se empieza, ahí con ese contexto, además de esto, ahorita vamos a ver otras piezas, pero se encontró un fragmento de cráneo y ese fue fechado y un fragmento de carbón y fueron fechados y esto da como por una fecha alrededor de 75 después de Cristo. No es el lugar más antiguo de Tamtoc, pero son ofrendas y es un ojo de agua, y entonces creo que no ha sido excavado hasta el fondo, pero suena a un lugar muy interesante, ¿no? Este ojo de agua, muy importante. Esta es una cerámica que es identificada como Prisco, que es la cerámica del posclásico en la región huasteca. En la tipología de Econ son de las cerámicas más tempranas de la región, y ahí estaban depositadas junto a la mujer escarificada. Ahora, ¿cuánto tiempo existió ese pozo de agua, ese manantial? ¿En cuánto tiempo, cuántas generaciones estuvieron ofrendando a ese pozo? Al menos sabemos que desde épocas muy tempranas, ¿no? ¿Cuándo se tapó? ¿Cuándo dejó de existir ese pozo? Parece ser que fue hasta el posclásico, después de la época clásica que algo ocurrió. Estos son los fechamientos de esos huesos, de esos carbones, etcétera. No los quiero aburrir con estos detalles. Para reforzar esta idea que no nos quedó muy claro de los orígenes de Tamtoc, las fechas más tempranas de Tamtoc, aquí vemos el mapa, lo dividimos en distintas secciones que Stresser él especificó, y esta es una de las partes de Tamtoc, esta que está aquí abajo a la derecha. Aquí vemos el cubilete, que es el punto este, y aquí abajito, hacia el sur, vemos una pequeña plaza. Esta parte, esta estructura que Stresser le llamó F5, la excavó la maestra Estela Martínez, y aquí es esta.
Aquí vemos la plaza, esta es otra F4, este es hacia el sur de Tamtoc, este es el F5 y hacia acá estaría el cubilete. Aquí está la plaza principal de Tamtoc. Entonces estamos hablando de un montículo mediano, de buen tamaño, pero es mediano, no le llega ni a la tercera parte al cubilete que está ahí cerca, pero lo estuvimos excavando hasta abajo, hasta sus cimientos, y encontramos, por ejemplo, la planta de esta habitación. Es una planta circular con piso de tierra pisonada, con una huella de una barda que inició hecha de bajareque y una especie como de entrada. Esto estuvo hasta abajo de esa estructura, y estos fechamientos sí son más importantes, esos son más antiguos, 200 años antes de Cristo, más o menos. Encontramos ahí ya enterramientos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el origen de la población? ¿Desde cuándo está habitado Tamtoc y desde cuándo es una ciudad? Es una pregunta que aún no podemos responder del todo, pero sí tenemos indicios. Tenemos fechamientos de carbono 14 asociados a una vivienda con enterramientos, que eso nos dice que ese contexto ocurrió 200 años antes de Cristo, es decir, 2200 antes del presente. Pero no es la primera, o sea, no hemos estudiado ni el 0.1% de Tamtoc. Es una parte de Tamtoc que al menos sabemos que hubo una ocupación de cierto tipo 200 años de Cristo. Asociado a las ofrendas que vemos en el manantial, podemos intuir qué tipo de sociedad fue la que llegó ahí. Es decir, no era una sociedad poco compleja. La primera población de Tamtoc, creemos nosotros por esta evidencia, ya era un grupo con cierta desigualdad social, con especialistas, que ya tenían, si no existía la ciudad de Tamtoc, ya la tenían planeada, yo creo, o la planearon. Y fueron esas primeras generaciones quienes empezaron su construcción. Pero sabemos muy poco de esta época de Tamtoc, porque generalmente hay que excavar entre 4 u 8 metros de profundidad, porque acuérdense que estamos en el río Tampaón, en época de lluvias crece muchísimo y deposita cantidades de aluvión tremendas. Muchas catástrofes ocurrieron en Tamtoc porque hay evidencia de que los sedimentos arrasaron algunas partes de la ciudad. En la actualidad sigue sucediendo, y en Tamuín, que es la ciudad actual, moderna, ha tenido tragedias en los 80s y en los 90s considerables. Es zona de huracanes, ¿no? Bien, ese es el primer periodo y es muy difícil de conocer realmente qué era, ¿no? Pero sí ya era una sociedad compleja, ya era una sociedad que tenía una cultura avanzada. No sé si existía realmente ya la ciudad, pero sí me da la impresión de que ya se estaba planeando, ¿no? Bien, decía que cuando les dije que íbamos a hablar de este sector para explicar la historia de Tamtoc, bueno, todo lo del manantial y el monumento 32 está aquí atrás, donde están estos árboles. Hay una pendiente como de 10 metros hacia abajo, 8 o 10 metros quizá. Pero el andador ese elevado que les decía, que estaba encima del monumento 32, la última etapa de Tamtoc, era un andador elevado, una banqueta que estaba elevada del piso unos 40 centímetros. Era una banqueta que venía desde acá abajo, subía esta loma, este es el oriente, está perfectamente diseñada este-oeste, es un eje este-oeste, viene y sube a este nivel que cuando vimos el plano inicial les dije, vean esta plaza, es muy interesante lo que ocurre aquí. Bueno, es esta plaza la que les decía, el grupo C, y aquí esta es la banqueta elevada. Es una banqueta que mide alrededor de 110, 120 metros. Encontramos mucha evidencia de los elementos arquitectónicos y de esta casa. Hicimos, como les decía, tenemos que trabajar los arqueólogos, cuando excavamos un área tenemos que excavar extensivamente para definir los conjuntos arquitectónicos y interpretar las actividades humanas, y también tenemos que decir desde cuándo la actividad humana en ese espacio ocurrió. Para eso, imagínense excavar toda esa zona, bueno,
Para eso hacemos unidades de sondeo o unidades de excavación que vamos profundizando, y si nos encontramos algún elemento arquitectónico, pues esa es la evidencia de que ahí hay otro conjunto y tenemos que remover todo esto para poder definir el conjunto arquitectónico que está subyacente. Entonces, hay que llegar hasta la parte, digamos, capa natural y después las primeras ocupaciones para así obtener información que sea útil para interpretar la historia de Tam Tok. Tú me dices. Listo. Bien, entonces después del posclásico viene ya la última parte, que es lo que vemos ahora cuando visitamos Tam Tok. Los edificios que ahora vemos corresponden a ese grupo humano que habitó Tam Tok, más o menos. Ese grupo tenemos registrado como del año 900 a la llegada de los españoles a la región. En ese mismo lugar, ahí está el plano que les decía, el mapa. Aquí está el templo, el lugar donde se encontró el monumento 32 que fue excavado, y aquí el andador seguía. Aquí había un pequeño templo que tenía entierros adentro, y vean todos estos pequeños túmulos que hay en el sur. Es la zona esta de enterramientos que les decía. El andador sube y acá arriba está la casa esa que vimos, bueno, la plaza. Entonces, como estudiábamos el posclásico, ahí está el templo que tuvo que removerse para el monumento 32. Esa zona, antes de removerlo del monumento 32, tenía esos túmulos. Esa es la zona de túmulos. Aquí va el andador. Se nota muy bien el andador en la parte norte. Son los túmulos. Son marcadores de tumbas, de enterramientos humanos. Ese es el túmulo en detalle. El proceso de excavación es cuando lo encontramos, esto ya estaba consolidado. Quitamos los elementos que agregó el arqueólogo para consolidarlo. Este es el dato arqueológico, es la base. Seguíamos excavándolo y encontrábamos al individuo enterrado, ¿no? Ahí está la fosa. Este es un dibujo que describe cómo es el proceso, ¿no? Esta es la roca madre, lo que les decía, hay que excavar hasta el fondo. Los rellenos de las piedras, esa es digamos, la estratigrafía de la región. Se cava la tumba y se tapa la tumba con tierra arcillosa. Se ponen las piedras y un relleno de estuco y pintura. Y esa es una tumba, un marcador, y en cada tumba encontramos esto, ¿no? Un panteón con muchos individuos que todos ellos presentaban, la mayoría, procesos infecciosos de tuberculosis, con muestras de PCR, que es con lo que hoy detectan el COVID. Detectamos tuberculosis y mal de Jaus. Aunque quizá no les provocó la muerte, deformaron su organismo estos procesos infecciosos. Los fechamientos, nuevamente, el hueso humano se puede fechar. Entonces aquí nos da el periodo que les digo, ya sobre todo del siglo XII al contacto con los españoles. Y estos individuos se caracterizaban solo por tener una cuenta. No tenían ninguna ofrenda, nada. Tenían procesos infecciosos en su organismo. Eran hombres, mujeres, niños, de todo tipo de personas. Abundan los niños. Y tenían solo una piedra verde. Miren dónde los encontrábamos. Algunos de ellos tenían dos, pero generalmente todos tenían una. Eran depositados en un fardo de manera sentada o de cúbito sedente, envueltos en un fardo funerario, un textil o un petate. Y las piedras que encontramos en estos contextos, acompañando a estos individuos, eran cuarcitas que vienen de Motagua, Guatemala. Es una piedra, pues, obviamente muy difícil de conseguir en esta zona de Tam Tok, pero tenían la capacidad económica para obtenerla. Y también encontrábamos pendientes de turquesa. La turquesa no existe en México, quizá en Sonora, Chihuahua, por ahí haya turquesa. Sí hay, pues, pero no sabemos si se trabajó prehispánicamente. Los que sabemos que se trabajó prehispánicamente están en Arizona, Colorado. La de Tam Tok, viene de Arizona. Y afuera, esas aldeas, esas embajadas que les decía afuera del núcleo urbano de Tam Tok, tuvimos la oportunidad, estaban haciendo trabajos en un rancho, vimos que había un sitio, ya habían pasado por ahí algunos arqueólogos y nos dieron la oportunidad de excavar este sitio interesantísimo, que es un poblado.
está ahí Tamtoc y está a 2 kilómetros hacia el norte de Tamtoc, ahí se ve también dentro del meandro, y vean nada más las expresiones, ¿no? Esta es una mujer de alrededor de 55 años, a la muerte, y con una ofrenda que estas vasijas contenían muchos alimentos, y incluyendo peces, huevos de guajolote, etcétera, ¿no? Las vasijas como una ofrenda de alguien muy importante. Y este tipo de cuentas, estas son las cuentas de un collar. Este collar sintetiza el poder de Tamtoc y su cronología. Es clave, esta diapositiva es clave para comprender hasta dónde llegó Tamtoc en el tiempo y en sus alcances, ¿no? Eh, es el collar que acompañaba a esa mujer adulta que les digo con esa enorme ofrenda en un sitio de segundo orden de Tamtoc, ojo, no en el centro donde viven las personas más poderosas. Aquí era un pariente de los poderosos. Y lo interesante del collar es que tiene concha spondylus, que viene del Mar de Cortés, turquesa, que viene de Arizona, tiene cobre, algunas cuentas de cobre redondas con baño de oro, con cubierta de oro. Y lo más increíble es que también, aquí están las cuentas de cobre con baño de oro, aquí está lo que les decía del Mutawal, la turquesa y la piedra del Mutawal. Vean estas piezas maravillosas de ese collar. Y estas, el del centro, el D, uh, cuando tenemos la fortuna eso es algo que cometí un error, pero tenemos la fortuna en tanto yo tengo la fortuna de participar en un grupo de investigadores muy, muy profesionales e interdisciplinarios de distintas disciplinas, especialistas muy connotados, antropología física, la doctora Hernández, muchos investigadores, que estamos construyendo esta historia, y uno de ellos es Emiliano Melgar, que trabaja en el Museo del Templo Mayor, y él es especialista, se ha especializado mucho en el trabajo de lapidaria y distinguir los materiales y los procesos para hacer joyas. Él es un especialista y colabora con nosotros. Le enseñamos la pieza y no sabía bien a bien qué era, la sometió a estudios, y después la mandó a Francia a estudiar, y los dos coincidieron. Es vidrio, es una cuenta de vidrio. El que lea las fuentes se dará cuenta que desde Grijalva y muchos otros, a Grijalva les recomendaba a Cortés llevarse muchas cuentas de vidrio, porque eso era lo que les permitía cambiarlo por alimentos y por lo que quisieran. Las cuentas de vidrio eran muy apreciadas por la comunidad prehispánica, y se iban con la finta, ¿no? Pensaban que era turquesa o algo así, y les daban vidrio, ¿no? Ese collar tenía vidrio. Entonces, ¿qué nos dice un contexto completamente arqueológico? Estas son las fechas de esos entierros que encontramos en ese sitio. ¿Qué nos dice entonces ese contexto de Rancho Aserradero? Un sitio secundario de segundo orden de Tamtoc, donde habita una familia, un grupo familiar con un poder absoluto, que es demostrado en esa ofrenda funeraria que porta esta señora. Hay otros enterramientos y también no hemos agotado ese sitio, y nos dicen lo mismo, es un lugar de lujo, un grupo poderoso. Pero esta señora, el collar de esta señora nos indica que Tamtoc llegó a desarrollar, su sociedad urbana llegó a desarrollarse de tal manera que tejió una red de relaciones políticas, económicas, sociales, en un amplísimo territorio, no solo en el río Tampaón, sino en muchas regiones, que le dio la posibilidad de importar la obsidiana de Hidalgo, que le dio la oportunidad de importar la tinguayita de Guatemala, que el jade de Guatemala, la turquesa de Arizona, el espóndilos del Mar de Cortés, y que en momentos muy tempranos del contacto de los europeos a la costa del Golfo, en épocas muy cercanas a mediados del siglo XVI, pues, Tamtoc tenía la posibilidad de obtener los recursos que venían
probablemente del Pánuco, donde andaban los españoles, bueno, surcando toda esa costa, obtuvieron esa mercancía que no debió haber sido barata para Tamtoc. Sin mencionar que Tamtoc tiene, y toda la región, se destacan por sus textiles, se destacan por su escultura. Son dos cosas de aporte significativo de la cultura huasteca a todo Mesoamérica, que es verdaderamente extraordinario. La escultura, que ya lo vimos con la mujer escarificada, en el sitio vecino Tamoy, el adolescente huasteco, una pieza formidable. Las esculturas que están en los museos en Nueva York, etcétera, dan cuenta de una cultura fabulosa de los pueblos huastecos. Eran especialistas en la escultura. Esos artesanos eran brillantes y digamos que eran ejemplares o eran destacados. Otro aspecto eran los textiles. Las fuentes dicen que esa región, los mexicas hicieron esa región, la hicieron tributaria, y toda esa región en las fuentes se dice que aportaba muchos productos, pero esencialmente ricos textiles. Y en Tamtoc tenemos una evidencia por todos lados, una colección enorme de malacates muy complejos, de una variedad tremenda, que nos está diciendo que hay distintas producciones y de distintas maneras. Y también en la cerámica vemos los textiles que las gentes de poder portaban, son textiles maravillosos, ¿no? Entonces, esto es, en síntesis, lo que es Tamtoc, una sociedad urbana que se desarrolló desde épocas anteriores a Cristo, quizá 3, 4, 5 siglos antes, que ya era una sociedad importante en esas fechas, que para el periodo clásico, cuando Teotihuacán estaba en pleno apogeo, también Tamtoc tenía un gran apogeo y tenía sociedades que podían hacer esa casa, esa escultura del Monumento 32 tiene un trabajo enorme y una concepción religiosa que solamente una religión bien estructurada y compleja puede concebir, puede patrocinar ese monumento enorme. Entonces, estamos hablando de una sociedad con una capacidad económica que involucró una red comercial amplísima, Centroamérica y Norteamérica, y ambas costas, ambos litorales. Es decir, Tamtoc era una sociedad urbana en pleno apogeo, en plena bonanza, con mucho desarrollo y con un futuro enorme, y que al lado tenía a Tamoy y a Tampacoy y a muchos otros ciudades vecinas, y que entre todos ellos venían desarrollando la población de toda esa región, que creo que era más numeroso en aquella época que en la actualidad, porque ahora los manchones urbanos se concentran mucho, pero los territorios son enormes ranchos productivos donde están despoblados, ¿no? Entonces esas regiones estaban muchísimo más pobladas antes que ahora, ¿no? Y ahora, ¿qué es Tamuín? Pues es un lugar, una ciudad moderna, próspera, tiene un enorme potencial agrícola y ganadero, y es una sociedad moderna, ¿no? Entonces, pero la población de Tamuín viene de muchos otros lugares, no es la población antigua. La población antigua fue expulsada por la colonia, por los invasores, por los europeos, los que ocuparon esa región, y en lugar de someterse a esas nuevas formas de vida que los españoles les imponían a estos grupos, la mayoría de ellos decidió irse de las ciudades, abandonarlas, y ahora se encuentran en distintos pueblos, territorios, sobre todo en la región de la sierra, pero comúnmente hacen a veces una o dos peregrinaciones a Tamtoc, porque el grupo étnico mayoritario son los Tenec, hablantes de lo que llaman la lengua huasteca, el idioma huasteco. Ellos, que son los mayoritarios, invitan a muchos otros grupos étnicos y hacen ofrendas a Tamtoc, porque ahí reconocen, por ejemplo, en el Monumento 32, ellos reconocen a la diosa Madre Tierra, que podrían tener razón, por ahí va, son los estudios que seguimos desarrollando. Pero ellos tienen una manera de explicarse Tamtoc, y es muy diferente a cómo la hacemos los arqueólogos, pero es una manera de interpretarla para ellos, y es una manera en la que les ayuda a retroalimentar su cultura. Lo mismo que ocurre con los occidentales que visitamos una zona arqueológica, nos ayuda a conocer el pasado
saber más o menos de dónde venimos, pero sobre todo nos hace reflexionar qué es lo que estamos haciendo hoy en día, por qué se desaparecieron aquellas ciudades, por qué unas sí se desarrollaron y se abandonaron, cuáles fueron los motivos. Esas respuestas que encuentra el arqueólogo comúnmente y un grupo de investigadores de manera interdisciplinar, esas respuestas nos ayudan a responder incluso problemas en el presente, ¿no? Como cómo aprovechar el medio ambiente de mejor manera y cómo garantizar nuestra subsistencia en este planeta, que pues evidentemente todos los habitantes de él hoy en día estamos preocupados por eso, y la arqueología da muchas pistas para saber cómo hemos aprovechado estos recursos en épocas pasadas y cómo lo estamos haciendo ahora para reflexionar cómo lo vamos a hacer en el futuro. Esa es la importancia de la arqueología, creo yo, que nos da pistas de cómo somos, en dónde vamos bien, dónde vamos mal como sociedad, como grupo, y hacia dónde nos debemos dirigir y qué tenemos que hacer para que hacia donde queremos dirigir, pues logremos llegar, ¿no? Entonces, más o menos esta es una visión muy general de, de lo que es Tamtok. Es muy amplio, es difícil sintetizar esta enorme historia de cuando menos unos 2000 años de desarrollo histórico en esta región del país, pero de veras es muy poco lo que hoy en día sabemos y la arqueología cada día nos va dando luz en cada hallazgo para poder seguir armando este enorme rompecabezas del devenir histórico de Tamtok. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, por esta clase magistral que nos has presentado el día de hoy. Realmente es muy interesante cómo a través del estudio de una ciudad como Tamtok nos has mostrado todo el proceso científico de la arqueología, ¿no? Y eso es muy importante reconocer, que la arqueología no es solo una búsqueda de anticuarios, como a veces, pues, equivocadamente se nos ve en la imagen popular, ¿no? Es totalmente una disciplina científica, cómo obtenemos datos y cómo vamos construyendo esa historia a través de los datos. Y bueno, hoy nos los explicaste de manera muy acertada y, por así decirlo, in situ, a través de la mirada de una ciudad prehispánica, muy importante para la región huasteca. Entonces, te agradezco mucho esta charla el día de hoy. No, pues el agradecido en verdad soy yo, porque realmente el trabajo del arqueólogo es ese, o sea, no es coleccionar objetos antiguos, sino estudiar los lugares donde habitaron las personas en el pasado y tratar de ver cómo ellos se enfrentaron a su entorno, cómo se les ocurrieron ideas, explicaciones, cómo resolvieron los problemas de su época. Y lo fabuloso que es ir a un sitio arqueológico es ver todas estas maravillas e imaginarse cómo esa sociedad tuvo que trabajar para lograrlo, ¿no? Y entonces el darme la oportunidad de compartir estos resultados arqueológicos de los últimos 10 años en Tamtok, para mí ha sido muy gratificante, porque a final de cuentas eso es a lo que nos debemos, a tratar de construir esta historia y darla a conocer para que la gente hoy en día, nuestros vecinos de Veracruz, que esencialmente son los que nos escuchan, tengan la curiosidad de conocer Tamtok y se imaginen que ellos, los habitantes de Tamtok, eran muy parecidos a los habitantes antiguos de la región de la Huasteca veracruzana, por ejemplo, o también incluso del centro de Veracruz. O sea, las ciudades antiguas eran muy similares en muchos aspectos. Entonces, yo los invito a que conozcan este lugar, es fabuloso y de veras van a salir de Tamtok apreciando el pasado mexicano, apreciando las culturas de la Huasteca y sobre todo esto nos hace, yo pienso que las gentes, las personas, los visitantes que, que hacen el recorrido en Tamtok al salir salen con una sensación distinta de quiénes son ellos mismos, ¿no? Entonces esa es nuestra finalidad y tú al invitarme me das esa oportunidad
poder invitar a los que nos escuchan y nos ven para que visiten esta zona y para que también visiten las zonas arqueológicas de su región y nos ayuden a que las aprecien, y con ese aprecio de esa historia, de ese patrimonio arqueológico que México, vaya que sí tiene y realmente se destaca en el mundo por ello, pues que se sientan orgullosos de pertenecer a ese pasado, porque pues sí, están muy cerca de lo que ellos creen, de lo que están más cerca de lo que ellos imaginan, ¿no? De esas personas que estuvieron viviendo hace mil años o 2000 o 3000 años en esa región. Muchas gracias a ti, de veras. Pues de nuevo reitero mi agradecimiento y pues nos vemos pronto, Guillermo. Estamos a tus órdenes. Hay que Mucho cuidarnos. éxito. Mucho Gracias. éxito. Muchas gracias. Hasta luego.